Buenos días, profesor, y buenos días a cualquier persona que nos esté escuchando. Mi nombre es Paula Rivas y junto a mis compañeras Constanza Lobos y Millaray Tolosa les vamos a hablar sobre un análisis de las obras del Inca Garcilaso de la Vega y Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, el Inca Garcilaso de la Vega, a modo de biografía, tenemos que su nombre real es Gómez de Suárez de Figueroa, que nació en el Cusco el año 12 de abril, el día 12 de abril del año 1539 y es de ascendencia noble por parte de ambos padres. Su padre es Sebastián Garcilaso de la Vega y su madre es Isabel Chimpoclo. Su padre es descendiente del famoso escritor Garcilaso de la Vega, disculpen. Y su madre es descendiente de eh, los últimos reyes incas. El último rey inca, disculpen. Bueno, su obra, Comentarios Reales de los Incas, es una obra que expresa el dilema cultural y el drama íntimo que constituía ser un mestizo americano por parte del propio autor. Y este libro tiene un doble propósito. El primero es entregar una crónica verídica y homenajear al componente incaico. Tiene tres problemas que son la oralidad, la escritura, la religión y la civilización. Bueno, en la oralidad de la escritura tenemos que el comentario de textos reales corresponde a un texto mestizo que oscila entre la escritura y la oralidad, debido a la naturaleza mestiza del escritor con la cultura inca y la cultura española. El mismo Oviedo nos dice que este drama interno que tiene el Inca repercute en su obra. ¿Cómo vemos esta problemática dentro del texto? Bueno, este es un texto dinámico que se basa, que a pesar de seguir la rigurosidad de la gramática del español, tiene marcas textuales que son claramente de una situación comunicativa hablada. Por ejemplo, en este texto, Oviedo nos lo dice que a pesar de que el texto tiene fuentes de complementos escritos, también tiene muchas experiencias orales por parte del Inca. De hecho, acá nos dice, la marca textual dice y habla el propio Inca dentro del texto escrito. Y también acá nos dice suplicaré que nos tapemos que cerremos los oídos, cuando claramente al ser un texto escrito debería ser tapar los ojos. Entonces, ¿cómo se resuelve esta problemática? Bueno, el Inca adopta un rol de traductor e intérprete porque su mestizaje él dice que lo ayuda, ya que él conoce de mejor forma al Inca, a diferencia de otras personas estudiosas que pueden confundir situaciones como el idioma. De hecho, acá el mismo Oviedo nos lo dice que es un intérprete a nivel lingüístico, histórico e intelectual. Y también acá el mismo Inca Garcilaso nos lo dice a través de que él lo está haciendo por el amor que le tiene a la patria y que lo quiere explicar de una mejor forma que quizás otros escritores no lo estén haciendo. La segunda problemática o el segundo tema que se aborda dentro del texto es la religión. Garcilaso dedica varias secciones de su obra a explicar la estructura religiosa del imperio incaico con el objetivo de rebatir las ideas eurocéntricas que tachaban a los pueblos andinos de paganos o idólatras sin un sistema establecido. Él argumenta que los incas tenían una religión racional, ordenada y monoteísta en su esencia, aunque también existieran ciertas prácticas que podrían parecer supersticiosas a los ojos de los europeos. En la siguiente cita podemos destacar cómo es que Garcilaso presenta al imperio inca como una civilización avanzada con una religión racional, que es el culto al sol como un símbolo de Dios único, y una organización social justa y paternal para contradecir la visión europea de los pueblos andinos como salvajes o idólatras. A continuación vamos a pasar a hacer una comparación con el cristianismo. Una parte central del discurso de Garcilaso es que los incas estaban preparados espiritualmente para recibir el cristianismo. A pesar de las diferencias, él destaca paralelos existentes entre ambas religiones, los cuales son la creencia en un Dios supremo, la vida después de la muerte y la necesidad de una virtud moral. En la siguiente cita se nos hace una clara comparación en donde se nos muestra al dios Sol como un dios visible al cual adorar, pero también se menciona al verdadero sumo Dios y Señor nuestro, quien creó el cielo y la tierra. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo es que también se critica a los españoles, quienes malinterpretaron la religión inca y destruyeron muchos elementos sin comprender la profundidad espiritual que estos abarcaban. Hay elementos que destruyeron sin saber qué significaban, pero también los que eran muy parecidos a los símbolos católicos los guardaban
como era la cruz de cuarzo. Ahora bien, vamos a pasar al tercer aspecto que habla sobre la civilización. Dentro de sus escritos, Garcilaso resalta constantemente la cultura indígena, es decir, a la cultura inca, que es al que éste pertenece. Es una persona mestiza, español, o sea, europea inca, remarcando la importancia de esta civilización, la inca, sobre otras. Para esto, Garcilaso desarrolla en su texto las edades, primera edad, segunda y tercera edad. La primera edad es la que se ve en el PPT, defendiéndose diciendo que las culturas que estaban antes de los incas, las pre-incas, eran personas bárbaras y crueles, donde se adoraban múltiples dioses mayores y menores y los sacrificios eran muy poco inhumanos y sus coitos eran bestiales y no tenían fin. Es decir, no tenían reglas ni orden y eran incivilizados. Incivilizados. Eso quiere decir, por ejemplo, en esta cita donde habla de que las personas pre-incas adoraban tanto dioses mayores como y menores como pueden ser las montañas, el pasto, el animal, el perro, el león, el gato, o sea, el oso, por ejemplo. Y estas personas, al adorar a estos tipos de dioses, si por ejemplo aparecía un animal como este, como un oso, ellos preferían tirarse al suelo y dejar que se comieran. A lo que Garcilaso consideraba que era algo muy bárbaro por el tema de que era muy sin orden y algo muy desconcertante para él. Ahora pasando a la siguiente era, contextualizando con la misma era, se resalta el sistema incaico, o sea, el sistema donde están ya presentes los incas, comenzado por el Inca Manco Cápac, al ser el primero en levantar la monarquía entre los reyes incas del Perú, y con ello dar lugar a la era segunda, donde se logra la convalidación del incario, y un orden con la religión al adorar sola a un dios superior, o sea, el sol. Esto estableciéndose como una comunidad, una comunión monoteísta, que adora solamente un ser superior que es el sol, como dije anteriormente. Y también el autor menciona la formación de instituciones, clases sociales, completando los estatus para considerarse como un imperio civilizado, cosa que los imperios anteriores, el pre-inca, no eran así, ya que eran algo muy desordenado. A lo que esto, gracias a la educación europea que recibió este inca, puede compararlo con la gloriosa y homologable Roma, que es un imperio para él de los más top, por así decirlo, pero como el más fuerte. En la tercera era se menciona el periodo posterior a la llegada de los conquistadores europeos, donde se establece una nueva era cultural, donde se impone la lengua española española. Por esto, es por esto que el autor, al hablar de esto, demuestra una aceptación hacia la cultura occidental y su religión cristiana, hecho que fue bastante debido a que Garcilaso nunca olvida su percepción como mestizo español, o sea, europeo español e indígena, por su propio ser, debido a que su orgullo como español no le va a hacer nunca olvidar sus raíces. Así que él siempre tiene aceptación por esto. Garcilaso destaca la grandeza y sofisticación de la civilización andina, resaltando sus logros en áreas como la organización social, agricultura, arquitectura y la cultura en general. Él busca mostrar que las civilizaciones indígenas tenían sus propias formas de desarrollo, perfección, y que no eran inferiores a los europeos. Esto cabe recalcar que se refería a la comunidad indígena, o sea, comunidad inca, nada más. Porque para él la inca era parecida a las europeas. Son de que la inca estaba un poco más, iba en camino a ser una comunidad y una raza como los europeos. De esta manera, el concepto de civilización en su obra se relaciona con el reconocimiento de la riqueza cultural y el nivel de avance de las sociedades andinas, desafiando ideas eurocentristas y promoviendo una visión más equilibrada y respetuosa de distintas culturas. Ahora vamos a pasar al siguiente texto, que es sobre Sor Juana y su texto Primero Sueño. Sor Juana, pero primero tenemos que saber quién es Sor Juana, quién es esa autora. Sor Juana Inés de la Cruz o Juana Inés de Aspaje Ramírez y Santilla fue una religiosa, jerónima y escritora novo-hispana. Eso. Nacida el 12 de noviembre del año 1651 y falleció a la edad de 44 años, siendo ella a lo largo de su vida una monja, una escritora, una poeta y una pensadora, que dejó una huella imborrable en la historia de la literatura española. Sor Juana desde pequeña mostraba un gran interés por el conocimiento y la lectura, aprendiendo a leer y escribir a una edad muy temprana. A pesar de sus implicaciones sociales de su época y además de ser mujer, esto nunca fue algo que la frenara al tema de querer saber siempre más. El legado de esta escritora
El legado de esta escritora aún perdura en el tiempo, ya que fue considerada una de las principales pioneras del feminismo y además una de las principales defensoras de la educación constante. Ahora bien, pasando a su texto Primer Sueño, se puede decir que es uno de sus poemas más famosos y profundos, en el que se reflexiona sobre la búsqueda del conocimiento, la inspiración divina y la relación entre el alma y la sabiduría. Es un poema que se revela su pasión por aprender y su visión por el mundo. La vida de Sor Juana se ve marcada por el gusto del saber. Ya se dijo muchas veces. Ella era una persona que le gustaba conocer y no quedarse con la duda. Y la lucha dejándonos un símbolo de inteligencia y sensibilidad del ser humano que sigue profundizando durante los años. Ahora pasando al primer punto, que habla del reflejo de una pasión personal, se dice que, como se mencionó anteriormente, es tan claro que Sor Juana era una mujer muy culta y que además le gustaba hacerlo y aprender más y más. Tenía un amor inmenso por el saber constante y el investigar, comprender todo lo que la rodea desde lo más pequeño hasta lo más inexplicable. Esto se puede ver, por ejemplo, en su cita, donde le dedica una cita, esta a continuación, donde le dirige unas cartas a Sor Filotea de la Cruz, donde ella dice que aprende no para educar, sino que aprende porque le gusta saber, porque quiere saber hasta no más poder, ¿ya? Durante el poema Primer Sueño, Sor Juana transmite este sentimiento y un placer al lector, hecho que logró a tal punto de agradar a quienes lo leyeran este escrito, y además le comenzaron a dejar encargos. Cabe recalcar que este poema fue el único que ella hizo por gusto, ya que era algo que ella transmitió, algo que ella sentía, que era su amor profundo al conocimiento, y después, a lo largo del tiempo, mucha gente empezó a pedirle encargos a que ella hiciera estos más poemas parecidos, pero al final nunca le salieron igual que este, ya que, como se dijo, este poema fue tan especial para ella porque hablaba de algo que sentía ella realmente, y no era un poema encargado, ¿ya? Ya que transmitía su gran euforia sobre el tema. Dentro del desarrollo de este poema, esta escritora expresa cómo esta busca desesperadamente llenar el vacío que siente en su ser de conocimientos y alcanzar el saber a más no poder. Y dentro de estas mismas escrituras, esta se frustra, ya que sabe y no puede, por ejemplo, se puede ver en esta continuación de extracto del poema, que ella sabe que el alma, que el ser humano es limitante. Ella se frustra porque ella realmente se da a entender de que ella realmente quiere saber y no quiere parar de aprender. Pero también se frustra porque es consciente de que el ser humano no es eterno y que en su caso ella no va a ser eterna y va a tener que fallar lamentablemente con su búsqueda del conocimiento eterno, por ejemplo. Ya que aquí se menciona que el cuerpo no es eterno, la piel no es eterna y que el alma no va a poder seguir al sueño que ella quería. El segundo tema que se aborda dentro de este texto es que el poema es considerado adelantado a su época. ¿Por qué? ¿O qué significa esto? Es que principalmente este presenta ideas, formas poéticas y una profundidad intelectual que no eran comunes ni ampliamente aceptadas en el contexto cultural y literario del siglo XVII en el cual fue escrito. La primera parte o una primer apartado habla sobre el papel de la razón, el conocimiento humano y sus límites, la búsqueda de la verdad y el saber, la relación entre el alma y el cuerpo y los elementos de cosmología, biología, astronomía y filosofía aristotélica y neoplatónica. En muchos sentidos, Sor Juana anticipa las ideas de la Ilustración, ya que en su obra el conocimiento, la razón y la observación y la curiosidad intelectual ocupan un lugar central. Cuestiona también los límites del saber y defiende el uso del pensamiento crítico, valores que siglos después serían fundamentales en el pensamiento ilustrado. En base a esta cita, podemos decir que la función del estómago se relata principalmente en la cita y habla de la teoría de los 4 humores. La teoría de los 4 humores, también conocida como la teoría humoral, es una concepción médica antigua que sostiene que el cuerpo humano está compuesto por 4 humores o fluidos, que es la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra.
Estos humores, según Hipócrates y sus sucesores, estaban relacionados con la salud y la enfermedad, y un desequilibrio en ellos se consideraba la causa de las enfermedades. Esto habla de que el cuerpo funciona con comida. Es por esto que el cuerpo debe descansar o puede descansar y entrar en un sueño. Como segundo, tenemos la propuesta literaria que pone a su personaje principal en un contexto aprensible. El alma hace un primer intento de encontrar el conocimiento por la iluminación del saber, pero no lo consigue. Y en segundo intento trata de encontrar la verdad absoluta a través de la razón o la ciencia, pero tampoco lo consigue. Eh, Ahora, en lugar de ofrecer una visión religiosa ortodoxa, el poema presenta el deseo humano de saber como un impulso casi divino, pero también como un proceso lleno de frustración, nunca se completa. Esta visión anticipa el pensamiento existencialista, en donde no se consigue el conocimiento a través de la razón, como pensaron las personas del periodo de la Ilustración, sino que jamás se va a conseguir. Ahora pasamos a ver ciertas citas de Octavio Paz, en las cuales se resumen básicamente que el primero sueño, perdón, es adelantado a su época porque propone una visión existencialista del ser humano, en la cual la razón no es una forma de obtener el conocimiento, filosofía que no se pensaba, perdón, para la época, planteando preguntas existenciales profundas que para el tiempo todavía no estaban pensadas. La tercera temática que trata el texto Primer Sueño de Sor Juana es la ruptura con el viaje espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tenemos que entender que los viajes espirituales en los textos clásicos eran guiados y motivados, guiados por una persona y motivados por quizás otra persona o una situación específica, y este tenía como el final una iluminación por parte del personaje principal. Acá Octavio Paz nos dice que, de hecho, acá en el primer sueño no hay ningún personaje como Virgilio o Beatriz, que son parte de la Divina Comedia, que están guiando a Dante, sino que también otra parte que rompe con el viaje espiritual es que el personaje principal es el alma y que éste emprende un viaje solitario que es a través del sueño y no es hacia el inframundo, por lo que también se produce la ruptura con el viaje espiritual en la antigüedad. Acá Octavio Paz nos lo dice, que esto es una ruptura con los textos antiguos y el alma está completamente sola. Acá también Sor Juana nos narra en el primer sueño que inmaterial ser se refiere al alma que está fuera del cuerpo y que está emprendiendo su viaje. También que mira la inmensa figura, y en esta parte es importante porque Sor Juana espera que su alma, al ver la inmensidad del mundo, consiga una iluminación. Pero en su primer intento no la consigue. Y es donde Sor Juana pasa al segundo intento, donde trata de buscarlo a través de la razón y de la ciencia. Pero este segundo intento también fracasa. Y peor aún para ella, comienza a despertar. Acá también nos lo dice que el pensamiento el alma, perdón, está teniendo miedo, está huyendo del conocimiento, como si no pudiera alcanzarlo, y que se cuestiona si tan grande es el mundo, ¿por qué el alma no lo puede alcanzar? ¿Por qué el alma no puede adquirir el conocimiento? ¿Y cómo lo va a poder adquirir si es algo muy gigante? Acá también nos habla de su segundo intento, en donde trata de adquirir el conocimiento, pero no lo está consiguiendo, eh, y se cuestiona que aún así tiene que tratar de intentarlo por la razón. Pero sin embargo, acá en otra parte del texto nos dice que mientras más trataba de alcanzarlo, menos lo hacía, y pasa que el estómago, con el tema de los cuatro humores, empieza a despertar y tampoco lo está logrando. Entonces, en este poema no hay una revelación, y por eso es una ruptura, porque no se consigue la iluminación final. Y que el mundo está solo y que el alma está sola en el mundo.
y que nunca va a conseguir la iluminación. A modo de conclusión, queremos decir que el texto del Inca Garcilaso es pionero en el tema de, por ejemplo, mezclar el habla y la escritura, lo cual nos parece muy importante, la oralidad de la escritura, y cómo hasta el día de hoy podemos seguir viendo estos vestigios en textos narrativos y cómo Sor Juana crea un nuevo texto, un viaje espiritual en el alma, que es maravilloso de leer y que todo esto pasó en Latinoamérica. Entonces para nosotros es muy importante y debemos apreciarlo como tal. Muchas gracias por su atención.